Buenos días, hermanos. Muy buenos días. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por este día? Ese es el día que ha hecho el Señor. Amén. Nos gozamos, nos alegramos en el Señor, porque el Señor hace todo perfecto en su tiempo. Amén. A mí me corresponde conversar en esta mañana con ustedes el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos del 11 al 15. Como decía la hermana, el juicio del gran trono blanco. No sé, hermanos, cuántos estuvieron aquí la semana anterior y estuvieron presentes en la primera parte de este tema de capítulo 20. No sé cuántos recuerdan tal vez los principales puntos que se tocaron del reino milenial. Si alguien por ahí puede tal vez comentarme qué escucharon o qué aprendieron la semana anterior del reino milenial. ¿Algún hermano que me pueda decir los principales puntos? Y si no, por acá, yo los menciono rápidamente para abarcar el tema. Recordamos que Satanás fue apresado por 1000 años. Así comenzamos el capítulo 20, amén. Satanás fue apresado por 1000 años. Luego abarcamos todo lo que es el reino milenial, las características del reino milenial. Y finalmente, en los versículos del 7 al 10, se habla de la derrota de Satanás. Satanás es derrotado de una vez y para siempre, hermanos, amén. Amén. Dios nos va a dar la victoria eterna y nosotros como hijos de Él reinaremos con Cristo para siempre. Amén. El versículo 11 del capítulo 20 comienza hablando de este gran trono blanco. Y tal vez nosotros nos decimos, pero ¿qué es el trono blanco? ¿O qué es este juicio final? Pues hermanos, Juan nos relata de que este juicio final comienza con un trono blanco. Y nosotros, ¿y qué es el trono blanco? El trono blanco es el juicio donde Dios juzgará a todos aquellos que no le recibieron, a todos aquellos que no creyeron en Jesús, todos los incrédulos que negaron a Jesús aquí en la tierra. Todos estos serán juzgados. ¿Y por quién? Por la persona nada más que Jesucristo. Jesucristo es quien va a estar sentado en ese trono y nosotros podemos reforzarlo con Mateo 25:31. Mateo 25:31 nos habla: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, hermanos, acá vemos que Jesucristo es quien va a establecer este juicio final y juzgará a cada uno de los incrédulos. Este juicio final es donde Dios tratará cuentas con todos aquellos que negaron su existencia, con todos aquellos que no hicieron su voluntad. Les comienzo diciendo, y tal vez si pueden abrir el versículo 11 de Apocalipsis 20, para leer juntamente todos, y dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo, la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Hermanos, el cielo y la tierra donde nosotros ahora vivimos desaparecerá en algún momento y Dios hará todas las cosas nuevas. Pero para esto antes el Señor establecerá su juicio final. Amén. Algunos intérpretes se preguntan o dan diferentes puntos de vista sobre este juicio final. Algunos creen que hay diferentes tipos de juicio. Otros dicen que será un solo juicio donde Dios juzgará a todos, tantos a sus santos como a los incrédulos. Pero quiero mencionarles las diferentes posturas que podemos encontrar y mencionarles los distintos juicios que según algunos estudiosos creen que existen. El primer juicio de estos
es el juicio de las naciones. Y para que puedan tener apuntado, hermanos, el juicio de las naciones lo menciona Mateo en el capítulo 25, en sus versículos del 31 al 40. Tome nota, hermano. El juicio de las naciones es un juicio donde el Señor decidirá cuáles naciones entrarán al reino milenial. ¿Y cómo así? Recordemos, hermanos, que antes del milenio, la Biblia nos habla de la gran tribulación. La gran tribulación, como ya vimos anteriormente y en la semana anterior, ocurrirá después del arrebatamiento. Pero hay muchos creyentes que se quedarán acá en la tierra después del arrebatamiento. Y muchos de estos creyentes morirán, entregarán su vida, serán martirizados, pero morirán por el Señor. Y eso lo vimos también la semana anterior. Entonces, hay un pueblo del Señor que quedará acá en la tierra, y ese pueblo luchará por su salvación, por la última oportunidad que el Señor aún les puede dar, porque la misericordia del Señor es grande, amén. Y el Señor busca hasta el último momento para salvar a su pueblo, hermanos. Y a pesar de que Él haya venido y que podamos creer que a muchos tal vez les haya agarrado tarde, pues el Señor no llega tarde, hermanos, da aún una última oportunidad. Entonces, muchas de esas personas creyentes en Él que quedaron acá en la tierra, después del arrebatamiento, serán perseguidos y vendrán y habrá una persecución contra la iglesia con el fin de destruir completamente a los cristianos. Entonces, habrán naciones que ayudarán a esos cristianos, que ayudarán a esos creyentes, que buscarán darles un refugio a esos hermanos. Y estas naciones son las que el Señor tomará en cuenta para que luego reinen con Él en el milenio. Entonces, para que entremos acá en contexto, este juicio de las naciones sucederá después de la gran tribulación, pero antes del milenio, con este fin y con este propósito de que el Señor a las naciones que refuercen y que fortalezcan a esos hermanos que quedaron acá en la tierra, las pueda recompensar, por decirlo de alguna manera, reinando juntamente con Él. Y de lo contrario, en este juicio, a todas aquellas naciones que le dieron la espalda a su pueblo, todas aquellas naciones que no quisieron ayudar a sus hijos, pues serán juzgadas por Dios y más bien irán al castigo eterno. Entonces, este es el juicio de las naciones, hermanos. Para avanzar, el segundo juicio que nos menciona la Biblia, el tribunal de Cristo. Y este juicio ocurrirá en el cielo. El tribunal de Cristo es un juicio que ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia. Es un juicio no para condenación, sino que es un juicio donde el Señor recompensará a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus santos, según las obras que hicimos aquí en la tierra. ¿Cuántos queremos estar en ese juicio del tribunal de Cristo, hermanos? ¿Cuántos queremos estar en ese juicio que no es para condenación, sino que es un juicio donde el Señor recompensará a su pueblo? Recordemos, hermanos, que nosotros somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo y que Jesucristo es el único camino al Padre. El Señor Jesucristo es quien nos da la salvación, pero seremos juzgados según las obras que hicimos aquí en la tierra, hermanos. Es un juicio para galardonar, no para condenar. Así que, hermanos, quiero detenerme aquí un momento y quiero que recapacitemos qué estamos haciendo en el Señor, qué estamos haciendo hoy aquí, qué hacemos no solo para el Señor, sino para con los suyos, para con su pueblo. Porque el Señor dice que cada obra que hagamos, de aún un pequeño vaso de agua que le demos a un hermano, el Señor lo tomará en cuenta. El Señor no pasa por desapercibido, hermanos. Y todo lo que ustedes y nosotros hagamos en público, el Señor lo recompensará.
todo lo que hagamos, perdón, hermanos, en privado, el Señor lo recompensará en público. Y no tenemos, hermanos, que llegar y sacar ni el billete más grande como hacían los fariseos o los saduceos, o las monedas, y que suene la ofrenda y que digan, uy, ¿cómo va este hermano? Uy, ¿cómo va la obra del Señor? No, hermanos. El Señor mira el corazón sobre todas las cosas. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Y el Señor, como les decía, Él no deja pasar ni tan solo un vaso de agua que nosotros demos a alguno de sus hijos. Entonces, este tribunal de Cristo también lo podemos encontrar reforzado con la palabra de Dios. Lo podemos encontrar respaldado con un pasaje por acá, para que puedan tomar nota, en Romanos 14, del 10 al 12, que dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y más adelante dice que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Quiero leer, hermanos, brevemente, 1 Corintios 3, del 11 al 15, donde también nos habla de la importancia, hermanos, de las obras que nosotros hagamos aquí en la tierra para el Señor. Dice, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, que alguno sobre edificó, recibirá recompensa. Y versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, hermanos, cada una de las obras, tanto buenas como malas, Dios las tomará en cuenta y seremos galardonados por ellos. Y aunque será un juicio de reconocimiento o para darnos galardón, hermanos, aquí mismo el pasaje nos dice que si la obra de nosotros fuese limitada, será para nosotros como pérdida, hermanos. Entonces, aunque tengamos esa salvación, quiero enfatizarles este punto porque es importante, hermanos. Las obras que hagamos acá para el Señor, hagamos todo con excelencia para el Señor. No se trata, hermanos, de decir, bueno, hoy me levanto y voy a la iglesia, hago un esfuerzo en madrugar, en alistar a mis hijos. Va más allá de eso, hermanos. Es con la actitud que nos presentamos delante de Dios. Y de ahí la importancia, hermanos, que nosotros tengamos un corazón recto para con Dios. Amén. Quiero avanzar con el siguiente juicio, que es el que tiene relación más a Apocalipsis 20, de lo que estamos conversando, que es el juicio del trono blanco. Este es el tercer juicio también que nos habla los diferentes estudiosos, y también quiero mencionarlos. Este juicio del trono blanco, para quedar claros, hermano, es el juicio final de Dios y será un juicio dirigido a aquellos que murieron sin Cristo. Este juicio tendrá lugar después del milenio y será después de esa destrucción definitiva de Satanás, como lo vimos anteriormente en los versículos de Apocalipsis 20, del 7 al 10. Entonces, hermanos, este juicio del trono blanco, como vimos, el Señor Jesucristo es quien se sentará, quien dará juicio, será después del milenio y será para todos aquellos que murieron sin Cristo. ¿Estamos claros? Amén. Amén. Vamos a avanzar, hermanos, y leer para ustedes el verso número 12 de Apocalipsis 20. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro
de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos, de lo que podemos tener presente este pasaje es que no quedará nadie, no quedará absolutamente nadie sin ser juzgado por el Señor. Y sin importar tal vez el estatus que pueda tener una persona acá en la tierra, sin importar la condición, sea una persona de pocos recursos, sea una persona con un puesto alto en un gobierno, hermanos, grandes y chicos, todos serán juzgados por el Señor Jesucristo en este juicio final. Dios no pasa por alto a aquellos que hayan negado a su Hijo Jesucristo. Amén. Y hermanos, acá donde menciona que los libros fueron abiertos y nos menciona el libro de la vida. El libro de la vida, hermanos, así como directamente lo menciona, solamente aquel que está escrito en el libro de la vida entrará al reino del Señor. Y más adelante nos menciona que otros libros fueron abiertos también, donde cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces podemos diferenciar distintos tipos de libros, hermanos. El libro de la vida, donde definirá si entramos o no al reino del Señor, a la vida eterna. Y también los libros donde seremos juzgados según nuestras obras, sean estas buenas o sean malas. Amén. Avanzamos, hermanos, en el verso número 13, y dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces viene ligado a lo que mencionamos anteriormente, hermanos. Nadie se escapará de este juicio del Señor. Será un juicio justo, no es arbitrario, no es al azar, no es para algunos, es para todos, hermanos, según nuestras obras. Y como lo menciona este pasaje, será a todos los muertos en todas las edades, sin importar si fueron aquellos que vivieron cuando comenzaron los tiempos desde el Apocalipsis, o los que recién mueren en esos tiempos finales que menciona el Apocalipsis. Todos los que mueren en todas las edades no pasarán por desapercibidos de este juicio del Señor. Juan 5:30 nos ratifica de que Dios juzgará con justo juicio, hermanos. En Juan 5:30 menciona la palabra: no puedo hacer yo nada por mí mismo, porque según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Judas 14:15 también nos dice en la palabra: de los cuales también profetizó Enoc, séptimo es de Abraham, diciendo: he aquí, el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y esta palabra impíos, hermanos, ¿qué es impiedad? Impiedad es vivir sin Dios. Consiste en vivir sin Dios o vivir como si Dios no existiera, hermanos. Entonces podemos llamarnos cristianos, hermanos, pero ¿será que más de uno tal vez seremos impíos? ¿Será que más de uno vivimos como si Dios no existiera? ¿Será que pasamos por alto de que el Señor mira cada uno de nuestros pensamientos hasta lo más profundo de nuestro corazón? Detengamos nuestros pensamientos, detengamos y recapacitemos, hermanos, de qué estamos haciendo nosotros. Los tiempos del Señor cada vez son más duros, y podemos notar hoy por hoy
cómo cada vez el Señor corta más gente. El Señor últimamente hemos visto tal vez más de uno, familiares cercanos, y el Señor está cortando gente. El Señor está prefiriendo cortar gente y está prefiriendo llevarse a muchos con tal de que ellos sean salvados, hermanos. Y aquí no vengo a meter temor o miedo, hermanos, porque los que estamos en Cristo podemos tener y esperar un fin distinto, hermanos, que a los que están en el mundo sin el Señor. Pero el Señor está permitiendo que muchos de sus hijos sean cortados, tal vez antes de tiempo de lo que podemos imaginar, tal vez rápidamente, mucho antes de lo que nos pasa por la mente. Y yo lo he vivido recientemente con familia que el Señor se ha decidido llevar. Pero sabemos que ahora ellos están con el Señor. El Señor los salva, el Señor los tiene en su gloria y ahora están mejor que nosotros. Amén. Quiero seguir avanzando, hermanos, en el versículo 14. El tiempo es corto, porque lean conmigo y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Versículo 15. Hermanos, Dios va a destruir de una vez y para siempre a la muerte. Ya no habrá más muerte después de esto, hermanos. Ya solamente viviremos y reinaremos con el Señor Jesucristo. Y cuando nos habla aquí el versículo 14 de esta segunda muerte, hermanos, entonces más de uno puede decir, pero ¿cómo que una segunda muerte? Pues, hermanos, para que haya una segunda muerte, tiene que haber una segunda resurrección. Sabemos que todos, y como lo vimos la semana anterior con el hermano Esteban que estuvo compartiendo, hay una primera resurrección donde el Señor levanta a todos sus santos, levanta a todo su pueblo, entre esos también a los que dieron sus vidas en la gran tribulación. Y estos hermanos que mueren sin Cristo no fueron resucitados en esa primera resurrección. Ok, entonces para que se establezca este segundo juicio, este juicio final, debemos de tener claro, hermanos, de que el Señor debe resucitar a esos muertos incrédulos para que puedan ser juzgados. Entonces, hermanos, esto es la segunda resurrección. Y esta segunda resurrección, podemos decirlo de otra manera, es una resurrección para condenación. Para que no se nos haga tal vez enredo, hermanos, con esto. Entonces, Dios levanta primeramente a su pueblo. Su reino, su pueblo es levantado, reinan con Cristo en el milenio y luego viven con el Señor para siempre. Y como vieron la semana anterior en el verso 5 de Apocalipsis 20, los otros muertos, los que no habían resucitado en esa primera resurrección, ahorita sí, cuando ya lo vemos en el verso 14, nos habla de que el Señor va a tener que resucitar a esos muertos incrédulos para que sean juzgados. Amén. Entonces estamos claros hasta acá, hermanos. Es una resurrección, pero para condenación. Y aquí ya lo tenemos entonces ya claro, que nos dice, y es la segunda muerte. Amén. Y el verso 15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, aquí en este verso 15 reforzamos lo que mencionamos anteriormente, donde habíamos mencionado que el libro de la vida es el único que determinará quiénes seremos salvos por el Señor. Aquí lo dice claramente, hermanos: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí no menciona en ningún momento que el que fue juzgado según sus obras sean buenas. No, aquí no habla nada de las obras, hermanos. Claramente nos dice al final de este capítulo 20, el verso 15, que solamente el que se haya inscrito en el libro de la vida será salvo y no será echado al lago de fuego. Amén. En ese lago de fuego, hermanos, ya no habrá oportunidad para ver a Dios nunca más.
ya será la segunda y definitiva muerte, y una muerte para siempre. Y esta segunda muerte es la separación eterna de Dios y la compañía eterna con Satanás. Entonces, hermanos, ¿dónde queremos estar? Y no se trata, hermanos, de pensar en el Apocalipsis, cuando venga la gran tribulación. Tal vez lo podemos ver lejanos, hermanos. Pero solo Dios sabe el día y la hora para cada uno de nosotros, hermanos. Y la venida del Señor, para algunos puede, tal vez que quizás sea justo mañana. Dios en su voluntad tiene un día para cada uno, hermanos. Y no debemos de pasar por alto de que los tiempos se han acortado, de que los tiempos son difíciles, hermanos. Pero nosotros en Cristo tenemos una bendita esperanza. La bendita esperanza de que tenemos a su Hijo Jesucristo con nosotros, hermanos. Y Cristo no está tal vez acá en este templo de 4 paredes. Y no venimos acá a ese templo a buscar al Señor. No, hermanos, desde el momento en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él viene y habita en nuestros corazones. Y en todo tiempo y en todo lugar podemos venir y clamar al Señor. Y Él vendrá a nosotros inmediatamente. La palabra dice, yo estoy a la puerta y yo llamo. Yo estoy tocando la puerta a tu corazón, hijo. El Señor te dice, iglesia, yo toco la puerta a tu corazón. Yo toco una y otra vez. He tenido frío, dice el Señor, allá afuera. Yo quiero entrar en tu corazón. Quiero habitar contigo. Yo quiero habitar contigo para siempre, iglesia. No niegues al Señor Jesús. No niegues al Señor Jesús. No neguemos al Señor con las obras que hagamos. No neguemos al Señor siendo incrédulos o pensando en que mejor mañana. Hermanos, el mejor mañana es una de las grandes mentiras de Satanás. Yo busco al Señor mejor mañana. No, hermanos. Mañana puede que sea muy tarde. Puede que mañana sea muy tarde, hermanos. Dios te está llamando hoy, iglesia, a cuentas. Dios quiere llamarte hoy, pueblo. Y quiero que cierren sus ojos conmigo un momento, hermanos. Y digamos, Señor, yo estoy aquí, Padre. Yo te pido perdón, Señor, porque yo muchas veces me he hecho indiferente delante de ti. Señor, yo muchas veces he caído en el conformismo de ir tal vez nada más a la iglesia domingo tras domingo, de vez en cuando encontrarme un versículo y leerlo. Pero yo hoy me arrepiento, Señor, y quiero buscar tu rostro. Yo quiero buscar tu rostro, Señor, y decirte, heme aquí, Padre. Heme aquí, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero estar preparado. Yo quiero ser un buen soldado de Cristo. Yo quiero pararme en la brecha, Señor. Hay muchas almas que se están perdiendo fuera, Señor. Y yo quiero hacer algo por ellos. No quiero ser egoísta y pensar solamente en mí. No quiero ser egoísta, Señor, y ver solamente lo mío. Yo quiero ver como tú ves. Quiero ver la necesidad, Señor. Yo quiero ver la necesidad, Padre. Yo quiero, Señor, ver con tus ojos. Yo quiero, Señor, oír con el oído afinado, con el oído del Espíritu Santo, que es un oído que es fino y que es sensible a la necesidad. Aquí, Señor, me presento delante de ti y me arrepiento, Padre, y te pido, Señor, que tú, Señor, restablezcas esa relación contigo que muchas veces, Señor, uno mismo ha sido quien la ha deteriorado, Padre. Aquí estoy, Señor, delante de ti, Señor, y yo quiero ser parte
Yo quiero ser parte de los que se presenten en ese juicio del tribunal de Cristo. Y no quiero ser parte de aquellos que se presenten en el juicio del trono blanco. No, yo quiero, Señor, pararme delante de ti y recibir mi galardón, recibir mi recompensa, Señor. Yo quiero pararme delante de ti y decirte, gracias, Señor, y que tú me digas, mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al trono de mi gracia. Amén, hermanos. Dios los bendiga.